alas y volar para llegar a la patria celestial. Esperaremos hasta que venga a traernos. De otra manera al cielo no llegaremos. Yo estoy seguro que pronto vendrá a traernos las profecías. Todas ya se están cumpliendo. Qué alegría será cuando entremos cantando a esta hermosa ciudad. Todo el pueblo cristiano, ahí viviremos por toda la eternidad. A Cristo le cantaremos, junto con los ángeles le adoraremos. ¿Y tú qué piensas, amigo? ¿Aceptas a Cristo o te quedas sufriendo? This is KXOI 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Conservative Family Christian Radio, covering the entire Permian Basin, exalting our Lord Jesus Christ. Esta es KXOI 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Radio cristiana para toda la familia, exaltando a Jesucristo a las 250 millas a la redonda, cubriendo el Permian Basin. 810 AM. Bienvenidos a su programa Principios Conservadores con el pastor Jesse Pando, defendiendo los derechos cristianos. Un programa para latinos dando a conocer temas y política afectando a la iglesia del Señor. Por la siguiente hora usted puede hablar y comentar con el pastor Jesse Pando al 432-333-5061. Es nuestro propósito contender por nuestra nación y nuestros derechos cristianos garantizados por nuestra Constitución. Escúchenos a las 8 de la mañana cada domingo. Con ustedes, el pastor Jesse Pando. La Nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398.
Amén. Bueno, hermano, pues Dios me los bendiga en esta mañana a todos ustedes que están allí escuchando en la radio. Amén, alistándose para ir a la iglesia, me imagino. Amén. En este hermoso día que el Señor nos ha dado. Amén, hermanos, tenemos bastante que cubrir ahora y quiero irme rápido, hermanos. Amén. Así es de que quiero desearles un feliz fin de semana a todos ustedes, un feliz domingo a todos ustedes. Amén, en esta mañana hermosa. Estas son las misericordias nuevas de Dios para nosotros en este día. Amén. Él nos ha dado nuevas misericordias este día, que hay que aprovecharlas. Amén. Porque tarde que temprano, hermanos, se va a llegar el tiempo que Cristo viene por su iglesia, viene por nosotros. Y debemos estar preparados, amén. Debemos estar preparados porque Él no tiene la culpa si no nos preparamos. Amén. Aprendamos de las 10 vírgenes prudentes, amén, de las 5 vírgenes prudentes, amén, no de las insensatas, que le dieron segundo lugar a Dios, le dieron segundo lugar a lo de Dios y tenían otros intereses. Eran negligentes. Amén. Porque no cabe duda que lo que estamos viendo en el mundo pasando, hermano, nos dice que Cristo viene pronto. Aquí lo anunciamos cada rato y no nos vamos a cansar de decirlo, así como lo predicó Noé por 120 años, nosotros vamos a hacerlo hasta que la trompeta suene. Ya cuando la trompeta suene y si usted se quedó o la gente se quedó, ya no habrá más quien le diga nada, ¿ok? Se acabará este asunto, amén. Pero Cristo viene pronto. Amén, no cabe duda. Eso es un programa, hermanos, voy a explicar porque hay gente que textea, muy poca gente que textea, manda comentarios pocos necios, ignorantes, en su ignorancia. Unos dicen, ¿es usted cristiano o político? ¿Es pastor o político? Otros dicen, no estés hablando esas estupideces en la radio porque no hablas de Cristo. De todo habla la gente, hermano. Gente inconversa, obviamente. Gente inconversa que no se ha convertido. En realidad, la mayoría de ellos no están convertidos. Nomás por su forma de hablar y expresarse se sabe uno que no tienen comunión con Dios. Pero déjeme le explico de qué se trata este programa. En este programa agarramos toda la información que podemos al día, al corriente, la exponemos a usted con una perspectiva bíblica. Es la diferencia. Que no nos apartamos ni para la izquierda ni para la derecha. Nosotros somos es un programa que hablamos la verdad tal y como es, nos guste o no nos guste, les guste o no le guste, es la verdad. Porque los medios de comunicación tienen a la gente controlada, cómo piensan, qué acciones toman, qué actitudes toman. Y otra vez, quiero anunciarle, ya sacaron otra vez la segunda recomendación, escuche muy bien lo que le estoy diciendo, la segunda recomendación a los negocios, a las cantinas, a los bares de que limiten el socialismo. Esto de ninguna manera aplica a las iglesias. ¿Ok? Es una recomendación. Así es de que no deje que la gente ande ahí por ahí mandándole cartas o diciéndole a usted que no puede ir a la iglesia, que nada de eso. Eso es pura mentira al diablo, hermano. Si alguna cosa quiere ser Satanás en estos tiempos, que usted no vaya a la iglesia, no se edifique, no alabe a Dios y no crezca, no se alimente. Esos que dicen yo me alimento en la casa, ya que no, es puro cuento, hermano. Usted ya anda apostatado. Si no anda apostatado, por ahí la lleva, ya anda endurecido, eso sí le digo. Eso es puro cuento. Así es de que Greg Abbott acaba de pasar otra vez, porque obviamente que entre más examinen a la gente, más casos de COVID-19 va a pasar. Y voy a tocar ese tema ahorita, de una perspectiva que usted nunca jamás ha escuchado. Pero Principios Conservadores se trata, hermanos, de un programa informativo donde agarramos noticias, temas del día, afectando a la iglesia, y se lo exponemos a usted, cosa que jamás va a escuchar usted. Aquí con Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, La Ley, con Univisión, Telemundo, Galavisión, CNN, ABC, MSNBC, no va a escuchar noticias correctas usted, porque están agendados políticamente. Esta muchacha que salía en Fox News, hermanos, era conservadora antes. Fox News poco a poco se está desviando de sus conceptos conservadores. Se están desviando, porque les está importando más la ganancia, el dinero, que lo que es correcto. Por eso esta jovencita que salía ahí, esta Trish Regan, la despidieron porque simplemente dijo en el aire libre, en su programa, en Fox Business, en el 205, Fox Business, si tiene usted el dish. ¿Sabe por qué la despidieron de trabajo a esta muchacha? Porque dijo que el Islam no es competente con nuestra nación. Esta mujer dijo una gran verdad. Esta muchacha dijo una gran verdad. El Islam no es nada competente con nuestra constitución
y ni con el cristianismo. No se puede, hermano. No puede coexistir el Islam y la nación de Estados Unidos bajo su constitución. Imposible que existan porque son dos polos opuestos. Nuestra constitución fue fundada en principios bíblicos y precisamente de eso se trata este programa, Principios Conservadores. De estudiar la historia de esta nación, del mundo de esta nación y darle a entender a usted y informarle a usted que esta nación fue fundada por personas cristianas evangélicas que venían huyendo de la persecución del gobierno de Inglaterra y de los papas de Roma, que querían forzar a toda la gente a convertirse al catolicismo. Y los empezaron a quemar sus casas, sus negocios, a matarlos, a quitarles sus hijos, mandándolos a conventos. Y ellos vinieron, oraron a Dios, obviamente, y Dios los dirigió a Estados Unidos de América, donde se estableció una nación libre, donde el evangelio tiene que tener libertad y debe tener libertad, y el Partido Democrático y el socialismo y los musulmanes y las prensas liberales, sí, Univisión, Telemundo, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, toda esta gente, CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS, todos luchan, The View, ESPN, todos luchando contra esta constitución. ¿Por qué? Porque tiene principios bíblicos, no se deje engañar. Odian esta constitución, no porque es de republicanos, no porque es de anglos, no. Porque es una constitución que está fundamentada sobre la palabra de Dios. Y ellos no le dicen eso abiertamente, pero con sus acciones quieren destruir esta constitución. Y hay de nosotros, si no levantamos la guardia, hermanos, y dejamos que el gobierno nos quite ese derecho de predicar el evangelio. Para usted que piensa erróneamente, equivocadamente, diciendo que lo que está escrito, usted está equivocado en un aspecto, porque usted lo usa nomás como un punto retórico. O quizás se cree muy espiritual usted. Pero todavía vivimos en el planeta Tierra. Todavía vivimos en Estados Unidos. Y todavía hay una constitución que debemos proteger nosotros para tener libertad y paz. Que no nos ande persiguiendo el gobierno mientras que estamos aquí en la tierra. Yo entiendo, yo no soy un estudiante de ayer de la Biblia. Yo tengo más de 35 años estudiando la palabra de Dios, hermano, y la historia. Y estoy bien informado de lo que yo le hablo aquí, ¿ok? Yo no le hablo un tema si no estoy informado. Yo le hablo un tema, cuando yo vengo a hablarle un tema es que ya me informé. Y la agenda que hay detrás de estos diabólicos democráticos es destruir esta constitución. ¿Por qué? Porque es la que le da el derecho al cristiano. Y por usted, pastor, que no cree en votar, ni no cree meterse en política, ni en votar, ni nada de eso, usted es parte del problema. Usted, miembro cristiano, que no cree en votar y vota por el Partido Democrático, el partido que odia a Dios, que rechazó a Dios en su convención de 2012, que odian esta palabra, odian esta constitución porque está fundamentada en principios bíblicos. ¿Quién escribió esta constitución? No eran anglos. Sí eran anglos físicamente, pero sobre su apariencia física, arriba de su apariencia física. Una telarañita aquí, hermano, una telaraña que se mira aquí. Usted la mira, pero yo sí la miro. Y quieren destruir esta constitución, porque no eran anglos que la escribieron. El apóstol Pablo era judío, y los judíos son blancos, hermano. Hay un gentil nomás en la Biblia, los demás eran judíos. Pero muchos gentiles fueron alcanzados por el evangelio. Y Dios ha llamado a muchos no judíos por casi 2000 años a predicar el evangelio, de tal manera que si tenemos el evangelio hoy en día, es porque hay gente que pagó un precio. Hay gente que defendió sus derechos, contendió por la fe. No se acobardaron y se metieron en una iglesia ahí en una esquina y dijeron, yo no tengo nada que ver con la política. Usted es un irresponsable, porque esta nación nos la dio Dios a nosotros. Nos la dio Dios a nosotros esta nación, para preservar el evangelio, para cumplir sus profecías, para llevar a cabo su propósito. Y si usted no defiende esta nación, esta constitución, establecida no por anglos, por hermanos y hermanas en Cristo, que venían huyendo de la persecución de Roma. Y si no dejamos ese prejuicio de ver todas las cosas con un perfil racial, Dios nos ayude, porque hay que arrepentirnos si es el caso, porque delante de Dios, quiero que sepa usted una cosa, que Dios creó al hombre a su imagen. A Adán Dios lo creó a su imagen del polvo, y a Eva de su costilla. Y de Adán y Eva, si entiendo bien la palabra de Dios, de Adán y Eva venimos todos. No voy a meter en ese tema de hablar de los preadamitas, tampoco, porque eso es una locura.
Pero Dios creó al hombre a su imagen. Y todo ser humano criado fue criado a la imagen de Dios. No importa que sean blancos, morenos, cafeses, asiáticos, que tengan la piel oscura, blanca, mediana. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y esta constitución la escribieron hombres creados a la imagen de Dios que eran cristianos, creyentes en Dios. Y establecieron la nación más grande y la más poderosa porque esta nación, cuando se inició, honró a Dios. Ahora tenemos a personas como George Soros, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Barack Hussein Obama, el Partido Democrático, que odian a Dios, odian esta constitución, la quieren cambiar, la quieren destruir, y es lo que estamos viendo que está pasando en nuestra nación en estos momentos. Por eso este programa se trata de informarle a usted y decirle a usted que si no defendemos esta nación, Dios nos ayude. El papá de Ted Cruz, un cubano, que se escaparon del régimen de Cuba, de la miseria del comunismo, se escaparon para acá, se educaron. Es pastor el papá de Ted Cruz, quiero que sepa. El papá de Ted Cruz es pastor. Y se vinieron para esta nación y encontraron a Cristo, la verdad, la felicidad, la abundancia, la bendición. Y un día le dijo el papá de Ted Cruz a Ted Cruz: nosotros huimos de Cuba buscando libertad, derechos, salida adelante. Y llegamos a esta nación de Estados Unidos y Dios nos ha bendecido y somos unas personas libres ahora. Pero si esta nación cae bajo el comunismo o deja de existir, le dijo, ¿a qué otra nación vamos a irnos? El que tenga oídos, entienda lo que le quiero decir en esta mañana. Tenemos que contender por la fe, eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué es contender por la fe, hermanos? Pelear por la fe, defender la fe. ¿Cómo? Votando, hermano, orando, predicando. No dejando que los gobiernos cierren las iglesias, porque la iglesia no ha dicho nada, ni se ha defendido. Y ya hay alcaldes y gobiernos estatales queriendo cerrar a las iglesias que no tienen esa autoridad bajo la Constitución de Estados Unidos, la separación de la iglesia y del Estado, no tienen ese derecho. Pero si la iglesia se deja, la van a cerrar. Y si usted no hace nada, y si sigue no haciendo nada y cerrando su iglesia y no teniendo servicios, usted le está dando al gobierno. Haga de cuenta que le está dando a usted a un perro rabioso un pedazo de carne. Hágale cuenta que está haciendo lo mismo. Yo no lo estoy diciendo que no tome precauciones. Yo lo que le estoy diciendo, cuidado con lo que el gobierno quiere hacer. Porque ahí viene la segunda onda ya, la segunda ola ya, de querer cerrar las iglesias. Por alcaldes y gobernadores. Y el presidente Donald Trump dijo que si cerraban las iglesias, que iban a tener que darle cuentas a él. Porque la Constitución defiende a la iglesia. La Constitución le da el derecho a la iglesia a que no se meta al gobierno. Por eso fue fundada esta nación con hombres cristianos que temían a Dios, venían huyendo de la persecución del gobierno y de la persecución de Roma. Y ahora que estamos viendo lo mismo con el Partido Democrático, con la Corte Suprema, que el Chief Justice Roberts, que se ha hecho un liberal porque odia a Trump, nomás llevándole la contra. Hombres ya viejos de experiencia, hermanos, movidos por la presión política de la prensa, que esta es una nación bien racista, que cada día están los policías blancos matando a afroamericanos. Una falsa narrativa, o narrativo, como se diga, hermano. Falso. Porque hay más de 1 millón de policías, y me refiero a sheriffes, policías locales, estatales, no incluyendo a las Fuerzas Armadas, a los policías privados que ocupan las compañías y otra gente. Pero si hay arriba de 1 millón de policías y un policía blanco mató a un afroamericano, hermanos, eso no indica una pandemia. ¿Quién le dijo a usted? Eso no cae bajo la definición que los policías odian a los afroamericanos. Ahora usted tiene que entender una cosa también, que los afroamericanos tienen un alto rédito de crimen. Se mantienen robando y quebrando, haciendo cosas que no deben. Y los van a arrestar y si resisten, hermanos, es posible que los maten. Si tan solo se sometieran a la ley, les iría mejor. Pero no, tienen que pelear.
Tienen que echarse encima a los policías. Y Nancy Pelosi, Chuck Schumer, los democráticos y la prensa liberal llorando racismo. Racismo, racismo, racismo. Porque un policía blanco mata a un afroamericano. Que ya lo castigaron, le pusieron cargos de muerte. Y qué bueno que lo castigaron. Porque yo no lo voy a defender porque es blanco, ni tampoco voy a defender a George Floyd porque es afroamericano, sino lo que es justo. Si él se hubiera sometido a los policías y no los hubiera amenazado y no los hubiera atacado, él estuviera vivo ahorita. Lo mismo el Brooks, allá en Atlanta, Georgia. Lo mismo Michael Brown. Lo mismo Trayvon allá en Florida. En el caso de Zimmerman. ¿Se acuerda del caso de Zimmerman? ¿Se acuerda del caso? Que cuando habló a 911, estaba reportando Zimmerman al que estaba ahí, al muchacho que estaba ahí de ladrón, lo estaba reportando y lo iba correteando. Y le preguntó a la del 911, ¿es blanco? ¿Es hispano? ¿Es afroamericano? Y dijo él, es afroamericano. Y cuando hicieron la reproducción de la noticia, cuando hicieron la reproducción, NBC, CNN, cuando hicieron la reproducción de la llamada esa, nomás usaron la parte donde dice, he's black, es afroamericano, para querer expresar su narrativa racista de que Zimmerman era un racista. Pero la del 911 le preguntó, ¿vas correteando a quién? ¿A un blanco, a un hispano, a un afroamericano? Y como él dijo afroamericano, nomás esa parte repitieron para que la gente pensara que Zimmerman era un racista. Tiene que entender usted cómo controlan la información los medios de comunicación para presentar una narrativa, una agenda, un punto político que no es correcto. Y lo mismo están haciendo con esta muerte de George Floyd. En más de 1 millón de policías que hay, uno mata a un afroamericano y no era por racismo. Es que ese se le echó encima y en su coraje el policía actuó incorrectamente y no lo dejaba respirar y lo mató. Y qué bueno que le pusieron cargos porque no tenía que haber hecho eso. Así es de que ya se está haciendo justicia. Y no se justifica este vandalismo. Tanta gente que han matado ya. Tantos heridos ya. Ancianos blancos, no porque son blancos, los empujan, los golpean. Los queman ahí en la calle en vivo. Ya van 3 casos. No, hermanos. Eso está mal. Estamos siendo mal informados. Porque el Partido Democrático odia esta constitución, quiere socialismo. Déjenme voy a la palabra de Dios porque si no, no voy a entrar a la palabra de Dios porque quiero entrar a los temas de este día. Esa era la introducción a este día. Proverbios 14:30. Vamos a leer Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece la nación, mas el pecado afrenta a las naciones. La justicia que Dios estableció. Lo que estamos viendo en nuestra nación, hermanos, son años y años y años donde el Partido Democrático sacó a Dios de cualquier lugar público. Sacó la oración de las escuelas públicas. Es un partido diabólico socialista que odia la libertad. Apoyan a grupos como Antifa, Black Lives Matter, grupos racistas que han hecho tanto daño. Black Lives Matter, chantando el otro cuando iniciaron. Fundadores, gente rebelde. El otro estaba un representante de Black Lives Matter, lo estaban entrevistando ahí en la televisión y dice que si no le dan sus demandas, si no le suplen sus demandas a los afroamericanos, que van a destruir esta nación. Ellos son gente necia, hermano, son gente mala, gente diabólica. Ellos no tienen ninguna intención de defender al afroamericano porque negocios de afroamericanos destruyeron. Han muerto afroamericanos en estas revoltas, en estas ataques terroristas que les quieren llamar protestas pacíficas. Estas no son protestas pacíficas. La Constitución apoya la protesta cuando es pacífica. En cuanto lanzan la primera piedra, queman el primer carro, destruyen el primer edificio, ya no es protesta pacífica.
y ya no están bajo el apoyo de la Constitución de Estados Unidos. Estos grupos que se han levantado de Antifa, que han levantado allá en Sacramento, en California, en Seattle, en Atlanta, Georgia, se han adueñado de bloques enteros, de vecindades enteras. Ahí donde pasó el incidente con Brooks, ahí el otro día estaban entrevistando a 3 afroamericanos con unos riflesotes así enmascarados y estaban ellos, según ellos, guardando la vela de veladores. Y decía uno de ellos, estamos protegiendo a la gente de los policías. Hermano, ellos son los que andan quemando edificios, quemando carros, destruyendo vidas de gente, destruyendo negocios de su misma gente, de hispanos y de afroamericanos. Pero ellos son los justicieros, los que van a hacer justicia. Los mismos criminales que a la noche, noches antes andaban ahí quebrando edificios, quemando edificios, robándose televisiones y todas esas cosas. Ahora son los defensores de justicia. No, hermanos, está equivocado este asunto. Esta información que usted está recibiendo información incorrecta a usted. Y lo están engañando. Esta nación necesita volverse a Dios. Y esta nación se va a volver a Dios cuando la iglesia haga su trabajo y contienda por la fe y nos metamos a votar por gente que teme a Dios. Porque está ganando mucha gente. Allá en lo que es en Detroit, Seattle, note una cosa bien importante. ¿Dónde están pasando todas estas desgracias de quemar edificios, destruir edificios, de tanta matanza? ¿Dónde pasan esas cosas? En los estados donde controlan los democráticos. Detroit, Baltimore, Maryland, New York, Chicago, Seattle, California. ¿Se fija el desastre que está pasando? ¿Donde gobiernan los democráticos? Cuidado con la información que recibe, hermano. No podemos ser una nación sin leyes. No podemos ser una nación que no tiene orden. Tenemos que defender la justicia, como dice aquí que tenemos que defenderla. La justicia. Quiero leer otra escritura más. Va a ser en el Salmo 33. Y ya por último, Salmo 33, 12. Dice de esta manera, el Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué significa esto, hermano? Déjenme leer lo que significa. Cuando nuestros padres fundadores de Estados Unidos de América vinieron para acá, para esta nación, hermanos, huyendo de la persecución de Roma, del gobierno, para forzarlos a seguir una religión idólatra, sanguínea, que han derramado tanta sangre, hermano. Roma ha derramado tanta sangre desde que existe. Hay hermanos y hermanas nuestros en Cristo que les cortaban las uñas, los mataban, los quemaban. Sí, por orden de los papas, llamándonos herejes, llamándoles a mis hermanos herejes y matándolos. Y de eso venían huyendo nuestros padres fundadores de esta nación. Yo de ninguna manera estoy viendo esto con un perfil racial, porque el que está en Cristo es mi hermano, no me importa qué color de piel tenga. Sea piel blanca, piel negra, piel café, ojos orientales, ojos grandes, ojos redondos, ojos chiquitos, no importa. Si están en Cristo son mis hermanos. Y los que fundaron esta nación eran nuestros hermanos en Cristo. Eran nuestros padres fundadores. Porque Dios les permitió venir para acá, establecer una nación que temiera a Dios, que sirviera a Dios. Y si esta nación es grande y poderosa, es porque ha tenido el favor de Dios. Por la iglesia, que todavía está aquí. Pero es precisamente lo que quieren destruir el Partido Democrático. Con su agenda globalista, su agenda antibíblica, son los que han pasado las leyes del aborto. Los que han pasado leyes que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los que llevan sangre inocente en sus manos, 60 millones de niños abortados ya. Yo quiero saber dónde está el clamor de racismo cuando un doctor blanco o doctora blanca asesina a un niño africano en el vientre, lo cortan en pedazos y lo echan a la basura. Qué fuerte habla el hermano, pero es la verdad. ¿Por qué no enseña eso CNN?
¿Por qué no habla de esto Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos? Al punto, política hoy o política ya. Galavisión. ¿Por qué no hablan de esto? Porque los despiden de su trabajo, por eso. Los corren. No queremos que hables eso. Quieren que a lo bueno se le llame malo y a lo malo bueno. El aborto, bueno, dicen los democráticos. Es el derecho de una mujer. Arrestar a un muchacho que anda ahí de criminal, matando gente, asesinando gente, y van y lo arrestan, resiste y lo matan. Malo eso, es muy malo. Decir que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, para el Partido Democrático, eso es discriminación y es malo. Doblar mis brazos y yo decir, está bien que se casen pues hombres con hombres y mujeres con mujeres, al cabo, que viva el amor. Ese sí es un buen pastor, ese sí es un buen hermano. ¿Y los principios de Dios qué? ¿Y el derecho que nos garantiza esta Constitución qué? ¿Qué de ella? ¿Entiende por qué la odian? ¿Y por qué usan el racismo y el feminismo para promover toda su agenda política? Ese partido Black Lives Matter, ese grupo de Black Lives Matter le han dado ya millones en donaciones, hombre, ¿qué andan haciendo? Desastre. ¿Qué estaban marchando por las calles cuando estaba Barack Hussein Obama? Porque los invitó a la Casa Blanca Barack Hussein Obama. Es la culpa de toda esta revuelta entre los policías y los ciudadanos. Lo provocó Barack Hussein Obama. Él invitó a Black Lives Matter, un grupo rebelde que andaba por las calles gritando, queremos policías muertos. Les decían pigs en inglés. We want dead pigs. Pigs in a blanket. When do we want them now? Queremos marraníos en una cobija, un panecito, refiriéndose a los policías. Queremos policías muertos. ¿Cuándo los queremos? Ya. Queremos policías muertos, los queremos ya. Y Barack Hussein Obama los invita a la Casa Blanca a honrarlos. Y ahora nos preguntamos por qué tanta rebeldía contra los policías. Si estos afroamericanos y estos latinos y estos blancos que quiebran la ley se sometieron a la ley cuando la quiebran y saben que están mal. Si se sometieran a la ley, estuvieran en la cárcel vivos. Pero en la cárcel. Pero no podemos, hermanos, permitir que esa justicia diabólica que ellos llaman justicia siga existiendo. El Partido Democrático, hermanos, es la ruina de este país. Porque los que se han olvidado de Dios, que han echado a Dios afuera, estudia y váyase a la convención de 2012 y escuche el voto que están diciendo ahí. Que no se mencione más Dios en sus convenciones nunca. Que ya no se mencione Dios. ¿Cuántos dicen que sí? Y muy pocos dijeron que sí. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría dijeron que no. Está establecido que no se volverá a mencionar Dios en nuestras convenciones. Y este es el partido, hermano, que nos persigue a los cristianos. Persigue a las iglesias. En los estados que están cerrando las iglesias son políticos democráticos. California, Michigan, New York. Atlanta no es tanto democrático, pero hermanos, yo he visto a los alcaldes, hermano. Miré a una mujer que es alcalde, que la estaban entrevistando. Dicen que Brooks tenía derecho a matar al policía, porque si no lo mata la policía lo mata a él. La alcalde, hermano. La alcalde de una ciudad. Y en el precinto 3, que fue destruido en Atlanta, Georgia, ya salió a flote la verdad. Recibieron ordenanzas del alcalde de Minneapolis que abandonaran el edificio, que no defendieran, porque querían que su narrativa o narrativo político se expandiera. Le voy a contar una historia que ayer le conté a los de la radio en un breve momento de noticias que di. Y le voy a hablar de una muchacha que estuvo dando testimonio ayer, unos días atrás, en Fox News. La muchacha se llama Elizabeth Rogliani. ¿Quién es Elizabeth Rogliani? Una jovencita de Venezuela. Elizabeth Rogliani dio testimonio de lo que pasó en Venezuela antes de que ellos perdieran sus derechos y tomara control del comunismo. Con Chávez y Maduro, toda esta gente. Venezuela fue libre hace muchos años atrás, era una nación libre.
donde la gente era prosperada, era una nación rica, Venezuela, era prosperada, porque hubo personas que no se acobardaron y pelearon por sus derechos, defendieron sus derechos y Venezuela era libre por mucho tiempo. Y decía Rogliani, Elizabeth Rogliani, decía de esta manera, y yo lo quiero decir a Estados Unidos, a todos los que me están escuchando ahorita, por este informativo que les estoy dando. Defiendan su nación. Defiendan su nación. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Le estaban entrevistando. Dice, cuando Venezuela fue destruido, que tomó control el Partido Comunista, empezaron a cambiar los nombres de la calle de aquellos que libertaron a Venezuela. Odiaban esos nombres, porque esos hombres le dieron libertad a su pueblo, al pueblo venezolano. Quitaron todos los nombres de las calles de ellos y pusieron nombres de gente comunista. Quitaron, note bien, quitaron todas las estatuas. Quitaron todas las estatuas de los héroes de Venezuela que le hicieron libre. Tomaron control de la prensa. Tomaron control de los medios de comunicación. Desarmaron al pueblo. Y decía Rogliani, si ustedes no perciben lo que está pasando ahorita, si ustedes no entienden lo que quiere ser el Partido Democrático, está pasando lo mismo aquí que pasó en Venezuela. Si no se defienden, van a caer igual que Venezuela, como cayó Venezuela. Una jovencita, como de 20 y algo años, diciendo esto. Defiendan su nación, dice. No permitan que quiten estatuas. No permiten que cambien nombres de edificios. No permita nada de eso. Porque odian a la gente que hizo el bien a la nación. Odian a los que escribieron la Constitución. Quieren ir a tumbar la estatua de Abraham Lincoln, el republicano que no estaba de acuerdo con la esclavitud de los afroamericanos y pasó la ley de la Emancipation Proclamation, la ley que paró la esclavitud. Abraham Lincoln. ¿Entienden lo que está pasando, hermano? Hay una batalla por esta nación. Y la batalla es que el Partido Democrático y sus demonios quieren acabar con el cristianismo, con la justicia bíblica, con los principios que nos hicieron la gran nación que somos. Principios bíblicos. ¿Usted quiere mirarlo como blanco, mexicano, gringo, como que usted quiera, la frase que usted prefiera? Si usted no deja de ver las cosas de un perfil racial, usted es parte del problema. Si usted está viendo todo con un perfil racial, usted es parte del problema y esa sería la razón por qué esta nación se autodestruiría. Porque no hubo quien reclamara la verdadera justicia que establecieron nuestros padres fundadores. Por eso establecieron el sistema electoral que tenemos. ¿Y por qué el Partido Democrático está empujando y empujando para que se venga gente ilegal a votar aquí? Dale derecho a la gente que no tiene ciudadanía aquí. ¿Por qué? Porque han matado 60 millones de niños ellos. Están perdiendo votos. Están perdiendo muchos votos los democráticos. Entonces tienen que abrir las fronteras y que ahora quieren que voten por correo para poder cometer el fraude más grande del mundo, de que vote gente que no tiene derecho a votar. Nada más con que estén con la agenda de ellos. No les importa la nación a los democráticos. Odian esta nación. Odian el evangelio. Odian el cristianismo. Y si la iglesia no se levanta, y si no nos levantamos en armas a votar por gente que teme a Dios, que respete esta constitución, esta nación se irá para abajo. Para usted que dice, es que los que está escrito, sí, pero ¿por qué no lee donde dice contender por la fe? ¿Por qué no lee ahí donde dice hay que contender por la fe? ¿Por qué no lee ahí? Sabemos que lo que está escrito, pero si usted lo usa retóricamente, usted está mal. Porque yo también sé lo que está escrito y no vamos a parar lo que está escrito. Pero si usted estudia la vida de Pablo, Pablo también defendía sus derechos. Apeló a César. Pablo no dijo, lo que está escrito. A ver cómo me va. No, dijo, yo apelo a César, voy a apelar a César. Hizo su apelación a César.
¿Usted es más espiritual que Pablo o qué? ¿Usted es más espiritual que Pablo o qué, hermano? A mí me da tristeza cuando escucho pastores decir, yo no creo en la política, yo no voto. Cuando me comenta gente en su ignorancia, ¿es usted pastor o político? Tengo mi ciudadanía en los reinos de los cielos. Y es la que pongo en primer lugar. Mi comunión con Dios, mi servicio a Dios. Segundo, tengo mi ciudadanía en Estados Unidos de América. Aquí nací. Aquí nacieron mis abuelos por un lado y por otro lado vienen de Acuña. Eso no me hace a mí mexicano, hermano. Eso me hace a mí americano. Porque nací aquí. Y usted sigue mirando todo esto con un perfil racial. Porque qué difícil es para que un latino o hispano diga, ahí va, nomás ven a un hombre con ojos verdes, pelo rubio, blanco, dicen, ahí va un americano. Ahí va un americano. Y no puede quitarle esa mentalidad a uno a la gente hispana de que americano no es un perfil racial, no es una anatomía física, biológica. Americano, hermano, es una persona que nace aquí. Usted mismo se contradice, alega un punto que usted mismo ni está consciente de lo que está diciendo. Y no puedo quitarle eso a la gente hispana de que entiendan que americano no es un gabacho, hermano, no es un gringo, no es un afroamericano, no es un hispano. Otros ponen ahí en Facebook, en su ignorancia. No puede haber hispano más peor que el que traiciona a su misma gente. Todos lo quieren ver como un perfil racial, hermano. Déjenme le digo de una vez y por todas. Es un pecado delante de Dios tener el perfil racial de la gente. De cualquier lado. De cualquier forma. Si usted es un hispano y usted defiende nomás a los hispanos porque son hispanos, usted es racista. Si usted es un anglo y defiende a la gente no porque son anglos, usted es racista. Si usted es afroamericano y usted defiende nomás a los otros afroamericanos, usted es racista. Hay que irnos a la raíz del problema. Si usted es un hispano y usted mira todo con un perfil como que el hispano es más importante que el anglo, o que el hispano es más importante que el afroamericano, usted también ya es racista. Está actuando como racista usted, porque usted está siendo parcial. Y la Biblia dice de que no debemos ser parciales. Y cuando usted va al griego y estudia la palabra parcial, uno de los significados es racismo, discriminación. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si usted no deja de ver esto con un perfil racial, usted va a seguir en su prejuicio de los blancos, en su prejuicio de los afroamericanos. Y hay racismo en todos lados. En el mismo México hay racismo. Sí. ¿Qué me va a decir usted si yo miré un reportaje una vez donde estaban discriminando a los indígenas ahí? Los tienen como una clase menos. Así es de que no andemos con esos cuentos, hermano. Infórmese bien. Si usted no deja de ver las cosas con un perfil racial, usted mismo es racista. Y hay que ver las cosas de un punto de vista justo. ¿Qué es justo? El policía que mató a George Floyd hizo mal, a mí no importa si fuera blanco, hispano o afroamericano. Y al que mataron, no me importa si era blanco, hispano o afroamericano, estuvo mal como lo mataron. Pero si usted lo quiere ver nomás con un perfil racial, usted es el que tiene el prejuicio. Porque antes de acusar a ese policía legalmente de que fue por crimen racial, tiene que haber evidencia que él odiaba a los afroamericanos. Pero usted tiene que entender una cosa, hermano, que los afroamericanos tienen un alto rédito de andar robando y matando gente. Entonces, obviamente que un policía no va a ir ahí con un spray de pimienta para a pelearle a un afroamericano por no ofender a la prensa, por no ofender al Partido Democrático. Hay que tener cuidado, hermano, como nos están informando. La lucha por esta nación es que nos quieren hacer un país socialista, donde el gobierno controle todo, y lo estamos viendo con este COVID-19. Así es de que si usted me está escuchando, no cierre su iglesia. Si van pocos, que vayan. Tome las precauciones necesarias, entienda bien cómo trabaja esta enfermedad del COVID-19. Entienda bien cómo trabaja. No es una enfermedad que es airborne. ¿Qué quiere decir esto? No es una enfermedad que anda flotando en el aire y usted lo va a respirar, ya le va a pegar. La razón que recomienda máscaras para si usted tose y tiene el coronavirus, para que con la saliva
No escupa a alguien y le caiga la saliva a alguien porque si tiene coronavirus se lo puede pegar. Por eso son las mascarillas. Y hay gente que usa la mascarilla en la casa, en el carro. Yo los miro en el carro, en las trocas grandes, donde quiera los miro la gente que trae mascarilla, hermano. Un temor terrible. Cuidado, hermano, porque el Partido Democrático toma ventaja y provecho del temor. Tenga mucho cuidado de lo que está pasando, ¿ok? Porque nos quieren dar información falsa, malinformarnos para tomar control de nuestros derechos. Y no podemos darle ese derecho al gobierno porque si se lo da, para retomarlo otra vez va a estar difícil. Tiene que defenderse usted. No haga caso de esta información falsa que está saliendo. Que ya Greg Abbott cerró las iglesias otra vez. Nunca se cerraron, hermano. Nunca le cerraron. Me dijeron que una persona por ahí mandando cartas a las iglesias que no, son recomendaciones. Y yo no le estoy diciendo que no se cuide, que no tome precaución. Lo que le estoy diciendo es que tenga cuidado de qué tanto poder quiere el gobierno de nuestras vidas. Darle el poder al gobierno de cerrar las iglesias, hermano, eso es un peligro grande. Un peligro grande porque después pasan leyes. Van a querer pasar leyes de cerrarlas a fuerzas. Quebrantando nuestro derecho de la separación de la iglesia del Estado. O sea, el Estado no puede decirle a la iglesia, el gobierno no puede decirle a la iglesia cómo regirse, cómo gobernarse. Claro que tenemos que dar cuentas con el 501c3. Nos pueden hacer una audiencia si estamos gastando dinero como decimos que lo estamos haciendo. Pero está esta nación en un gran peligro. Ahora voy a venir a lo que está saliendo ya más recientemente en las noticias. William Barr, procurador de Estados Unidos, hermanos, tiene ya más de 500 casos investigando. Donde escúcheme muy bien a donde ha llegado el Partido Democrático. Ellos, ya salió la evidencia donde Joe Biden, el que quiere correr para presidente, que está escondido ahí en una cuevita que no se quiere salir por el coronavirus. Él, Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, las cortes de FISA, el FBI, la prensa, los medios de comunicación, un británico, los rusos, todos trabajaron para destruir a Donald Trump, para que no ganara de presidente. Y si salía de presidente, echarlo fuera. Por eso persiguieron al presidente por 2 años y medio, con investigaciones falsas, con reportajes falsos, que el Partido Democrático pagó $1 millón a un británico. Se me escapa el nombre. Pero era un británico que le compraron un documento falso que dice que él tenía información que podía incriminar a Donald Trump y le dieron $1 millón en la campaña de Hillary Clinton para echarle basura. Joe Biden, en Ucrania, su hijo estaba involucrado en un escándalo corrupto donde él ganó más de $1 millón, 1.5 millones por ese trato y vuela para allá Joe Biden cuando estaba de secretario bajo Barack Hussein Obama y amenazó a la investigadora en Ucrania que estaba investigando la corrupción del hijo de Joe Biden. Y Joe Biden fue y lo amenazó. Mi avión se va en 6 horas. Si no despides palabras explícitas, te voy a parar los fondos que te mandamos. ¿Y de qué acusaron a Trump? De lo que Joe Biden hizo. ¿Y por qué no investigaron a Joe Biden y a su hijo? Porque el Partido Democrático es corrupto y no quiere que salga a luz nada malo de lo que ellos hacen. Epstein, el hombre que mataron en la cárcel, que tenía una isla donde vendían a las muchachas jóvenes para el sexo, hermano. Lo mataron en la cárcel. Ya está saliendo evidencia que él no se mató, solo que lo mataron, porque involucraba a Bill Clinton y a muchos políticos poderosos. Fíjense lo que pasó ahí. Voltearon la cámara. Al que estaba ahí en su cárcel con él, lo echaron para otra celda momentos antes de que lo mataran. Las cámaras no estaban funcionando. Cambiaron de turno los policías, o como quien dice, para que no hubiera nadie cuidando el momento que lo iban a matar. Porque estaba involucrado Bill Clinton, que tuvo 27 viajes a esa isla. ¿A qué iba? El simple hecho de que Epstein era un corrupto, que tenía niñas menores de edad teniendo sexo con ya adultos. Y Bill Clinton fue 27 veces a esa mansión. ¿A qué fue? Usted dirá, pues nomás a visitarlo, qué coincidencia que nomás a visitarlo. Pero ¿por qué mataron a Epstein en la cárcel? ¿Qué se está escondiendo? ¿Por qué no investigaron al hijo de Joe Biden y a Joe Biden cuando fueron allá a parar los fondos que le da Estados Unidos a Ucrania? Pero cuando acusaron a Trump, falsamente, salió por todas las prensas, todos los medios de comunicación, salió por todas las noticias. ¿Para qué?
Yo lo que quiero es que, lo que le digo esto para que usted mire el patrón que estamos viendo aquí. Un patrón de corrupción. ¿Por qué odian a Trump? Porque él no es globalista. Él no cree en la nueva era. Él fue y le dijo a las Naciones Unidas, dejen de perseguir a la iglesia, a los cristianos nada más porque no creen como ustedes. Ningún presidente en la historia se ha atrevido, hermanos, a ir a las Naciones Unidas, verlos a la cara y decirles, dejen de perseguir a los cristianos. Nada más porque no creen como ustedes. ¿Por qué lo odian? Porque ya acaba de confirmar ya 200 jueces a las Cortes Federales Trump. 2 jueces conservadores a la Corte Suprema y tienen a Ruth Bader Ginsburg viviendo de pura química porque tienen miedo que Trump elija otro juez a la Corte Suprema y se convierta en una Corte Suprema conservadora. Porque este miserable juez de la justicia, corrupto, el Chief Justice Roberts, se ha hecho un liberal. Era conservador, se hizo un liberal. ¿Por qué? Porque tienen una agenda, hermanos. Quieren hacernos un país globalista. Quieren hacernos que nos dobleguemos al nuevo orden mundial. Y yo le estoy diciendo a usted, en esta mañana, tenemos que contender por nuestros derechos. Tenemos que pelear por esta nación. Para usted que dice que yo no creo en la política, ¿por qué Dios permitió que José gobernara a Egipto? ¿Por qué Dios permitió que Moisés gobernara Egipto? ¿Por qué Dios permitía jueces que temían su nombre? Y no puedo pasar este punto a otro punto hasta que no le lea aquí en Proverbios 29:2. Usted que dice que no cree en la política. ¿Qué error? ¿Qué ceguera esa? Voy a leerle Proverbios 29:2. Y yo le voy a dar la traducción correcta, no lo que puso Reina Valera. Reina Valera puso muchas palabras que no son correctas, hermano, cuando nos vamos al original. ¿Ok? Proverbios 29:2. Dice de esta manera. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y la Reina Valera puso ahí cuando los justos dominan. No está hablando de eso. En el original está diciendo cuando los justos gobiernan. Gobiernan. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Cómo está eso, hermano? Que usted dice que no cree en la política. Cuando la misma Biblia dice que cuando nosotros gobernamos, mora la alegría, reina la alegría, la paz. ¿Y quién está reinando ahorita? En Atlanta, Seattle, Detroit, en New York, en Michigan. ¿Quién gobierna ahí? Los democráticos. ¿Y qué vemos? Lo que dice Proverbios, aquí mismo. Que cuando los injustos gobiernan, mora el caos. ¿Y qué está pasando ahorita en Chicago? El fin de semana del Día de los Padres. Más de 100 personas fueron baleadas. 14 muertos. 3 menores, incluyendo a un niño de 3 años. Mi pregunta para usted, ¿dónde está Black Lives Matter? ¿Dónde está Black Lives Matter? ¿Dónde está el ACLU? ¿Dónde está George Soros? ¿Dónde está Nancy Pelosi? ¿Dónde está Barack Hussein Obama? ¿Dónde está Al Sharpton? Jesse Jackson. Las mujeres chismosas, amargadas, hijas del diablo de la View. ¿Dónde están ellas? ¿Por qué no defienden esa vida inocente de ese niño de 3 años? ¿Sabe por qué no lo defienden y no dicen nada? Porque si les importara la vida de los afroamericanos, harían algo para parar lo que está pasando en Chicago, en Maryland y en New York. Nada más en esos 3 estados mueren cada mes 120 afroamericanos. ¿Dónde está Bloomberg? ¿Dónde está Cuomo? ¿Dónde están esta gente? ¿Dónde está CNN? ¿Dónde está ABC? ¿Dónde están ellos, hermano?
Entonces la vida de un afroamericano nomás importa cuando lo mata un policía blanco. O cuando un blanco mata a un afroamericano, ahí sí importa. Ahí sí hay que hacer algo y destruir la nación. Tumbar estatuas, robar tiendas, matar gente, golpear a gringos, a anglos, nada más porque son anglos, darles cachetadas, golpeándolos, ahí están. ¿Quién está lleno de racismo aquí? ¿Quién está lleno de odio? Los mismos negros que están ahí haciendo este daño son los mismos que están dañando a tanta gente en sus mismas vecindades, afroamericanos. ¿Y por qué ahí no entra CNN? ¿Por qué no hay protestas ahí? ¿Por qué no claman por justicia ahí? ¿Será que les importa la raza afroamericana o será que están agendados? Lo más lógico, lo más práctico, que están agendados, porque le acabo de explicar, estadísticamente, hay más de 1 millón de policías en toda la nación, incluyendo sheriffs estatales, policías aquí locales. Hay más de 1 millón. Y un solo policía hace una injusticia y mata a un afroamericano. Y el Partido Democrático, George Soros, ACLU, todo, CNN, MSNBC, todos se levantan en armas porque hay injusticia. Y no es injusticia que muera un niño de 3 años. No es injusticia que murieron 12 jovencitos. No es injusticia que mueren cada día, cada mes, más de 120 afroamericanos matándose uno al otro. ¿Ahí no importa sus vidas o qué, hermano? ¿Ahí no importa la vida de Dios o nomás importa la vida de Dios cuando es un agente político? Sí, así es. Cuando es una agenda política les importa nomás exponerlo. ¿Dónde está la protesta por aquel doctor blanco, aquella doctora blanca que descuartiza a un niño en el vientre y lo corta en pedazos y lo tira a la basura o vende sus partes? ¿Dónde está el lloro de Black Lives Matter? ¿De veras? ¿Black Lives Matter? Black Lives Matter quiere decir, hermanos, que las vidas negras cuentan también, importan. O sea, el Black Lives Matter significa las vidas de los afroamericanos también son importantes. ¿Ok? Black Lives Matter, entonces ¿por qué en Chicago no? ¿Por qué en New York no? ¿Por qué en Maryland no? ¿Por qué no? ¿Por qué no fueron allá a Chicago a protestar cuando mataron a ese niño de 3 años? Un niño inocente de 3 años que lo mataron. Es para que hubiera un clamor en toda la ciudad ahí. Pero como no va con la narrativa o el narrativo de Nancy Pelosi, Chuck Schumer, el Partido Democrático, no muestra racismo, no les importa. Entonces no les importa la vida de los afroamericanos. Les importa cualquier caso que promueve su agenda política. Quedan 5 minutos. Quiero hablar algo de lo que está pasando entre China, Estados Unidos, Rusia, Irán. Déjeme le explico a usted en esta mañana mi perspectiva en el coronavirus. ¿Por qué salió el coronavirus de China? ¿Por qué se desparramó a 30 países luego y a muchos países más? Usted tiene que recordar que los chinos son comunistas. Ellos matan a su misma gente, sacrifican a su misma gente por su agenda política, por superar, por ser que Estados Unidos o alguien más se mire mal. Así lo hacen los musulmanes también. Van y se meten en un hospital los musulmanes, matan soldados americanos. Ok, están saliendo bombas de aquí, le dicen a los aviones, vi tumbarle bombas a este hospital. ¡Pum! Y mueren enfermeras, mueren niños. Entonces ponen ese retrato en la prensa. Miren, Estados Unidos está matando niños inocentes. Son guerras, hermano. Y si los musulmanes no quieren que tiren bombas en los hospitales, no se metan ahí. Peleen como hombres, como los valientes que dicen que son. Y peleen como hombres, como deben de pelear. ¿Por qué se van y se meten entre las mujeres, entre los niños? Y de ahí matan soldados con los que lanzan bombas. Y no le queda otro soldado más que decir, ahí están tirándonos a nosotros, y va la bomba y mata ahí. Lo mismo hacen los democráticos. Lo mismo lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no les importa. Lo mismo hace China. Ya por último, le voy a dar mi perspectiva en el COVID-19. ¿Por qué se enfrenó el COVID-19? La Biblia dice y establece que por falta de amor, la maldad se multiplicará. Y estamos viendo, hermanos, la multiplicación de la maldad en todo el mundo entero. Donald Trump sabía que China estaba ganándonos militarmente,
financieramente, globalmente, estaban superándonos. Había un tiempo que hasta la gente decía que China nos mandaba, éramos esclavos de China. Y llega un presidente que percibió que estaba pasando y él dijo, yo sé cómo vamos a parar esto. Porque los democráticos pasaron tantas leyes y tantas leyes y tantas leyes porque ellos hacen negocios con los comunistas, con China, de millones de dólares. Nancy Pelosi gana como $192,000 por año, hermano, y tiene arriba de 21 millones de ganancia. Tiene más de 200 millones de ganancia. ¿De dónde vino ese dinero? Y muchos de ellos puede usted ver. Pero el COVID-19, hermano, fue un ataque político y financiero de China a Estados Unidos y al mundo entero. Cuando Donald Trump decidió pararle el alto a China de que nos ganara, se superara, nos estaba ganando militarmente, financieramente China. Imagínense que China controlara el mundo, hermano. Imagínense que China fuera la nación más poderosa del mundo. Convertirían a todo el mundo en el comunismo. Y Donald Trump fue levantado por Dios y él puede ver esto. Y le paró su alto al chino, a China les paró su alto y les dijo, de aquí en adelante les voy a poner aranceles, ustedes nos cobran 25% para importar nuestros carros, nuestro producto para allá y ustedes les cobramos 5%, se acabó eso. Cuando hablamos de millones y millones y millones o billones de transacciones, hermano, estamos hablando de mucho dinero aquí. Entonces, yo creo que el COVID-19 fue un ataque político y financiero de China a Estados Unidos para destruir nuestra economía. Y lo estamos viendo que pronto lo hicieron. Porque ellos ya sabían desde antemano. Usted póngase a analizar. No se paró el COVID, no se desparramó, hermano, el COVID-19 en una semana como lo pintan. 2 semanas. China ya tenía tiempo contaminando a su misma gente. A ciegas. Imagino que no le dijeron a la gente china, hey, vamos a poner COVID-19, lo vamos a envenenar, váyanse por otros países a hacer. No, desparramaron el virus, tiraron el virus, lo dejaron ir. ¿Y usted cree que es una coincidencia que un virus de un laboratorio se escapó ya a más de 50, 60 países? No, hermano, era un plan estratégico de China de atacar al presidente de Estados Unidos porque iba a destruir su economía y levantarla de nosotros. ¿Por qué no hay bicicletas en la Walmart? ¿Por qué no encuentran ninguna bicicleta en la Walmart de las Academies? Porque todas vienen de China. ¿Por qué no encuentran muchas cosas en la tienda? Papel de baño, porque todo viene de China. Y cuando Trump se determinó a ponerle alto a eso y decir hasta aquí, vino el ataque del COVID-19. Y para mí es un ataque estratégico de China para destruir la economía de Estados Unidos. Tenemos que reelegir a Donald Trump, tenemos que reelegirlo. Él puede levantar la economía otra vez. Y él sabe hacerlo, lo hizo una vez y lo puede hacer otra vez. ¿Y qué quiere el Partido Democrático? Que la economía siga para abajo, que siga el racismo. ¿Para qué? No tienen otra manera de ganar ellos una elección. Nomás llorar y clamar, racismo, discriminación, caos, economía pobre. Pero cuando Trump sacó la economía como estaba, usted sabe que estaba bien vibrante la economía antes de esto, el COVID-19. Entonces el COVID-19, hermanos, fue una estrategia, en mi perspectiva, de China para destruir nuestra economía. Y lo lograron. Nunca le tengamos confianza a los países comunistas. China es malo, hermano. China es comunista. China odia a Dios. Mata a mis hermanos cristianos chinos allá. Si los pescan con una Biblia. Hay que entender qué está pasando en nuestro mundo. Sigamos orando, sigamos predicando. Pero hay que entender que en Estados Unidos tenemos que votar por gente que teme a Dios, que respeta la Constitución. De otra manera, esta nación se nos irá hasta los suelos otra vez. Y de la iglesia depende. De la iglesia depende el futuro de esta nación. ¿Dejaremos que nos gane China o vamos a luchar contra China? Este ha sido el programa, hermanos, por este día de Principios Conservadores. Lo invito para el otro domingo. Amén. A que escuche este programa. Volvemos ahorita dentro de algunos minutos con la voz de Berea. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios. This is KXOI 810 AM, la nueva radio alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Conservative Family Christian Radio, covering the entire Permian Basin, exalting our Lord Jesus Christ. Esta es KXOI 810 AM, la nueva radio alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Radio cristiana para toda la familia, exaltando a Jesucristo a las 250 millas a la redonda, cubriendo el Permian Basin. 810 AM.
Es lo que escucha la gente. La gente escucha la nueva Radio Alabanza. Gracias por escuchar Principios Conservadores. Nuestro voto vale mucho. El futuro de nuestra nación está de por medio. Es necesario votar nuestros principios a la hora de elegir a nuestros políticos. Los espero para el siguiente programa. Para más información puede llamar al pastor Jesse Pando al 432-940-8398. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Jesse Pando y quería compartir con ustedes unas palabras en esta ocasión. Y quería comentarles de que viendo las señales que estamos viendo en los últimos días, hermanos, la profecía cumpliéndose, vemos cómo avanza el pecado, hermanos, como no hay interés por las cosas de Dios en muchas gentes. Creo que estamos viviendo ya, hermanos,